Hola, yo soy Leo y estos fueron los 5 discos que me cambiaron la vida. Es un poquito complicado tener que hablar de los 5 discos que me cambiaron la vida porque cuando uno hace este tipo de listas, pues evidentemente sientes que estás traicionando a una cantidad de música que te crió. Elegir 5 me hacen sentir un poquito como que estoy dejando gente por fuera. Pero estoy estructurando esta lista de 5 discos pensando en que desbloquearon etapas de mi vida de alguna manera. El primer disco que voy a utilizar en esta lista, que voy a elegir en esta lista, es Enema of the State de Blink 182. El primer disco que yo tuve en físico fue Americana de The Offspring, pero elegí Blink porque de alguna manera como que detonó un gusto por esa medio actitucita, música, comedia y este pedo de parodiar artistas pop. Parodiaban justamente a Britney, a Backstreet Boys, ponen a una actriz porno en la portada. Entonces, en este caso, yo caminando por el CCCT con mi papá y entrando a Recordland del centro comercial, veo a esta actriz porno disfrazada de enfermera y es como que, marico, esto que bolas que hay gente, esta gente está haciendo música. Esta gente que hace música pues tiene a esta caraja que está divina. No sé si han visto a Janine. Janine es una actriz porno famosa que de hecho hace poco vi que se disfrazó de enfermera como para homenajear los 26 años, algo así, que cumplió Enema of the State. Para mí en ese momento representaba como, esta es la gente que está demente, esta es la gente que, no que me representa, porque uno no piensa así cuando tiene 13, 14 años, pero es como que era muy aspiracional para mí. Era como que a mí me encantaría ser músico y tener este sentido del humor y ser famoso y vivir la gloria de que la gente cante mis canciones siendo así de cómico, así de divertido, capaz, así de despreocupado. Por eso el primer disco que elijo es Enema of the State de Blink 182. El segundo disco que me cambió la vida puede ser Pump Up the Volume de NoFX. A ver, ¿cómo organizo esto? Yo crecí con Blink porque era lo que me mostraba MTV. Pero en algún punto de bachillerato, yo tengo un gran primo, un primo queridísimo que se llama Alfredo. Un beso para él si está viendo esto, que le dicen Cucaracha, que me regaló unos 4 o 5 discos y entre esos discos estaba este disco de NoFX. Hay un antes y un después entre consumir música convencional, lo que sale en MTV, lo que salía en Much Music, lo que salía en The Box, en todos esos canales de cable que uno consumía a finales de los 90, principios de los 2000, te hacían un poquito de costra con tus gustos musicales, pero este disco, específicamente este disco, como que te sacaba un poquito de ahí. Era la época en la que tú de repente, bueno, tú usabas Kazaa o Limeware o Emule para bajar música a través de torrents y todo este peo. Y cuando bajabas música, videos de este disco, eso te venía como con una entrevistica de Fat Mike, el vocalista de NoFX, explicando por qué este disco no lo vendían en las discotiendas. ¿Discotiendas es una palabra? ¿Discotiendas? Bueno, en las tiendas de discos, no sé. Porque pues obviamente las letras eran de contenido explícito. Dinosaurs Will Die es que sí, la crítica más potente de esa época a todo lo que tiene que ver con las disqueras y el trato entre un artista y una disquera, y que justamente de hecho eso está bastante vigente hoy en día. Si hay artistas que están viendo esto, justamente esa canción tiene algo en particular que decirte y pues a mí me voló la cabeza. Yo estaba como en 8º, 9º grado y me sacó un poquito del pop punk y la música feliz del género que a mí me gustaba y me metió como en este pedito un poco más crítico, un poco más oscurito. Y a partir de ahí me gustó mucho NoFX. Los amo, me encanta NoFX. Es una de las bandas pues que más nostalgia me da como de mi juventud. Y hace poco, en el 2023, tuve la oportunidad de estar en su último concierto en Orlando. Y como le abrían unos amigos, mis amigos de Z, tuve la oportunidad de pasar a backstage y estar montado en la tarima viendo The Decline detrás del baterista de NoFX. Y tengo un video de ese momento que para mí es una de las vainas que más atesoro de poder vivir gracias a Escuela de Nada y gracias a que tengo amigos que, bueno, que de repente tienen como una carrera muy
muy privilegiada en Estados Unidos y que comparten tarima con artistas como estos. En verdad es muy, muy arrecho. Pero ese disco sí me pareció una locura y además estuvo muy censurado. Entonces como que había un poquito de... Bueno, yo no sabía que estaba censurado porque esto no lo vendían ni siquiera en Recordland ni ninguna tienda de Venezuela. Pero al ver esta entrevista que justamente venía descargada en Kazaa cuando bajabas videos, pues como que te enterabas que era un poquito censurado y te daba un poquito de queso. Era como que, ¿por qué esto está censurado? ¿Por qué dice groserías? ¿Por qué cuenta vainas que no debería contar? De hecho, esta canción no es de ese disco, pero cuando tú ponías NoFX en Kazaa, lo primero que te salía era Don't Call Me White de ellos en vivo, que es una canción que ya no tocan. De hecho, bueno, no tocaban en los últimos años cuando todavía estaban activos. Y para mí también es un video que tengo muy presente gracias a que descubrí la banda con este disco, por este regalo que me hizo mi primo. A ver, el tercer disco que me cambió la vida, pensando en que cada uno de estos discos tiene una etapa que desbloqueó algo en mi juventud, está Hot de Squirrel Nut Zippers. Esta es una banda contemporánea, vamos a llamarla de esa manera. Digo contemporánea porque hace música de los 30, de los 40, es como ese jazz, swing, medio pre-punk raro, de blues, de principios de siglo, pero tocado por gente que vivió en los 90. Esta banda salió después de toda esa oleada que sí, de Nirvana, Pearl Jam, no sé qué, como post-grunge, entrando en la época del new metal. Todo MTV y todos esos canales de televisión que te mostraban todos estos videos alternativos de rock y que tú decías como que esto es diferente. En la mitad de esos charts te metían un video de Squirrel Nut Zippers. Había una canción que era como el hit de ellos, el primer single de ese disco, que era una completa locura. ¿Qué hizo ese disco por mí? Pues desbloqueó un poquito mi intransigencia. Cuando yo era carajito, cuando era adolescente y descubro toda esta música, para mí era como muy raro salirme de esos espacios. Era como, porque a mí me gusta el rock, me gusta el punk, me gusta el metal, me gusta el new metal. No tengo por qué salir de aquí, porque me gustaría algo distinto a esto. Cuando escucho Squirrel Nut Zippers me doy cuenta de que pues es posible no ser intransigente y empiezo como a intentar escuchar algunas cosas un poquito más parecidas, abro un poquito más mi cabeza. En mi casa se escuchaba mucho Frank Sinatra, que no tiene absolutamente nada que ver con esto, pero como que de alguna manera como que me conectó un poco con ese lado de mi papá que escuchaba mucho esa música. Y empecé a buscar un poco más de esto y resulta que sus videos tenían, no sé cuál, The Ghost of Stephen Foster, creo que se llama esa canción. Era hecho como con caricaturas como de los 30. De hecho, si ustedes ven Félix el Gato, no sé si alguna vez vieron esa comiquita en Cartoon Network, que no es de Cartoon Network, sino que es la versión más moderna de Félix el Gato, porque Félix el Gato es una comiquita de los 30, de los 40. Ese estilo de caricatura era el que usaban Squirrel Nut Zippers para hacer sus videos. Entonces, bueno, era otra cosa que descubrí como a nivel gráfico, como a nivel audiovisual, que me voló la cabeza y dije, qué bolas que más allá de lo que me gusta y de lo que me ha criado gracias a MTV, gracias a este disco de NoFX, que de repente, ¿sabes? Este tipo de influencias que vienen por un primo, por un familiar, por una persona de tu colegio que tiene como otras referencias, hay música que te puede gustar. Y cuando uno es carajito, uno es intransigente, uno es como... No voy a escuchar otra vaina porque eso es de marico. Y nada, aquí me pasó un poquito eso, que lo descubrí y me pareció sabrosa. El cuarto disco que me voló la cabeza, nunca le presté tanta atención a la música en español hasta que llegué a este disco gracias a una amiga, una gran amiga que era mi vecina, Alita, un beso para Alita. Fue 2 Minutos. 2 Minutos, esta banda de punk argentina que tiene un primer disco que se llama Valentín Alsina, que es, tengo entendido, es una localidad dentro de Buenos Aires. La verdad es que no estoy muy familiarizado con eso. Alita, recuerdo que pues fue una de las primeras personas que me dio mucha música en mi vida. De hecho, hace poco tuve la oportunidad de hablar con ella y se lo dije, como que se lo recordé y se lo volví a agradecer. Y entre esa lista de discos, pues estaba este de 2 Minutos, Valentín Alsina, y eso vino con una invitación a un concierto de ellos en Caracas. Ellos tocaron en El Arroyito. El Arroyito era El Arroyo, era un restaurante de carnes, y detrás del Arroyo estaba El Arroyito, que quedaba por ahí en el Cafetal. Y recuerdo que bueno, que Alita
pues vino con este regalo de escucha esta banda y además tocan en Caracas, vamos a verlos. Compramos las entradas y la vaina más increíble del mundo. O sea, uno de los conciertos que recuerdo con más cariño de mi época en Caracas, sobre todo esa época que yo tendría como, no sé, 16 años, algo así. Esto fue como 2002, 2001, no sé, la verdad es que era bastante pequeño, era menor de edad. Es un disco que todavía escucho, de hecho. Me hace muy feliz, a pesar de que es música que está muy alejada de lo que de repente pueden ser mis gustos hoy en día. Como que me recuerda mucho al Naranjal, a mis amigos, a la época de la universidad, preuniversitaria. Y después, en el 2008, cuando yo tenía una banda, yo cantaba en una banda de hardcore punk, en ese momento que se llamaba Blackout. Después les contaré un poquito sobre eso. 2 Minutos fue a tocar a Caracas otra vez. Y esta vez tuve la oportunidad de conocerlos, rumbié con ellos, nos fuimos de fiesta, estuvimos por ahí, jodimos, como que estuve muy cerca de la banda y dieron un concierto secreto en un local llamado Mantis y todos tocaron con la camisa de mi banda. Eso para mí fue como, qué bolas que esto está pasando. Teniendo un poquito de contexto por encima de esto, de cómo conocí la banda, pueden imaginarse lo especial que fue para mí. Entonces, bueno, por eso 2 Minutos tiene un lugar muy, muy lindo en mi corazón. De hecho, hace poco fuimos a verlos, o sea, vinieron a tocar a Ciudad de México y me llevé a Daniel. Y hay un video muy famoso de Daniel intentando entrar al pogo y no lo dejaban. No lo dejaban, entró como que metiéndose coñazo, no sé qué, y lo empujaban hacia afuera. Que es muy blanco, Daniel, para meterse en un poco de punk en español. Y el quinto disco que voy a meter en esta lista es uno de Finch. Este disco, What It Is to Burn, creo que se llama. Es un disco que me mostró un gran amigo del colegio también, que se llama Chuo. Un beso para Chuo también, donde quiera que estés. Y me voló la cabeza porque fue de las primeras cosas que me hizo entender que una banda como esta podía verse muy ajena físicamente, en estilo, a todo lo que ya había escuchado, cantar melódico y al mismo tiempo pegar unos gritos que, pues, sí, como que me llamaron mucho la atención. Era como que, marico, qué bolas que pueden pegar unos gritos así y al mismo tiempo ser unos maricos. Y la verdad es que eso a mí como que me hizo entrar mucho en el mundo del post-hardcore. Me empezó a gustar Glassjaw, me empezó a gustar Story of the Year, todas estas bandas que forman parte como de esa oleada, Alexis on Fire. Y de hecho, según yo, todo este pedo de descubrir música a partir de este disco hizo que yo me interesara por hacer música. Y por eso justamente la banda que tuve tiene muchas referencias de estos géneros que eran como un poquito más melódicos y que de repente le abrieron puertas a vainas como el screamo y todas esas vainas que de repente funcionaron como más hacia la mitad del 2005, hacia arriba de esa década. Pero esto a mí me pasó en el 2001, 2002 y pues descubrir esto para mí fue como mierda, qué bolas que tiene mucha fuerza esta banda y al mismo tiempo la voz melódica es hermosa, entonces es como que arrecho que se puede hacer música así. Ese disco también me voló la cabeza y es una banda también que atesoro mucho, nunca la he visto en vivo, me encantaría poder verla y ya, esos fueron los 5 discos que me cambiaron la vida. Hay muchos más, pero elegí esto porque cada uno representa algo en una etapa de mi vida. Eso es todo. Les mando un beso. Suscríbanse también a EDN Clips. Háganlo por favor porque ustedes están viendo este video y no se suscriben. Y tienen que suscribirse para que esto siga generando pues, los recursos necesarios para que esto siga funcionando y de alguna manera sigamos haciendo contenido aparte del podcast. Les mando otro beso. I'm going back to my school today.